Todos creemos que el peligro está afuera, pero ¿y si el monstruo vive dentro de casa? Muchas veces, el verdadero riesgo está dentro de casa, en alguien que parece inofensivo, alguien en quien confiamos. Esta es la historia de una niña que vivió un infierno en silencio, mientras todos a su alrededor pensaban que estaba segura. Hoy la contamos no para revivir el dolor, sino para abrir los ojos, para que madres y padres aprendan a ver lo que nadie quiere ver, a escuchar lo que sus hijos no se atreven a decir, y a protegerlos antes de que sea demasiado tarde. La infancia de esta niña estuvo marcada por el miedo. Su madre, atrapada en el alcohol y la rabia, descargaba golpes por cualquier motivo. Un vaso roto, una palabra maldicha, un gesto que no le gustaba. Cualquier cosa era suficiente para que las niñas recibieran una paliza. A veces los golpes eran tan fuertes que les causaba heridas. Con apenas 6 años, ella aprendió a vivir con el temor constante de su propia madre. En medio de ese ambiente hostil, apareció otra figura, su abuelo. Un hombre que a los ojos de todos parecía inofensivo. Religioso, siempre rezando el rosario, siempre con palabras de fe en la boca. Para la familia, era un ejemplo de devoción y bondad. Nadie sospechaba de él, pero detrás de esa fachada de hombre creyente se escondía algo que nadie imaginaba. Cuando la casa quedaba en silencio y todos dormían, él se acercaba a la habitación. Lo que parecía una presencia protectora se transformó en una rutina silenciosa que marcaría profundamente su vida. Una rutina que no lograba comprender y mucho menos expresar. Las noches comenzaron con gestos que resultaban confusos. El abuelo entraba en silencio, se acercaba con cuidado y hacía cosas que no entendía. Al principio eran momentos extraños, incómodos, pero no dolorosos. No sabía qué significaban, solo sabía que debía quedarse callada. Con el tiempo, esos gestos se hicieron más invasivos. Cada noche, el abuelo iba un poco más lejos, probando hasta dónde podía llegar sin ser descubierto. Le decía que lo que hacía era normal, que debía guardar silencio y que si hablaba su madre la golpearía con más fuerza. Ese miedo la paralizaba. Para mantenerla bajo control, usaba una estrategia cruel. A veces le daba regalos, otras veces la defendía de los golpes de su madre. Así se convirtió en una figura contradictoria, el agresor y al mismo tiempo el supuesto protector. Lo que empezó como un contacto disfrazado de cercanía se transformó en un infierno cada vez más doloroso. Cada noche era peor que la anterior, y cada día él seguía aparentando ser un hombre devoto, rezando con la familia, ganándose la confianza de todos. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada se escondía un secreto oscuro que iba creciendo con el tiempo. Y aunque nadie veía lo que ocurría en esas noches, el cuerpo de la niña comenzó a dar señales. Una señal clara apareció. Cada vez que el abuelo en las noches se acercaba, ella se orinaba. Al día siguiente, para todos, esto podía parecer un accidente infantil, algo sin importancia. Pero en realidad era un grito silencioso, una respuesta del cuerpo ante el miedo y la agresión que estaba viviendo. Padres, madres. Cuando un niño que ya había dejado atrás ciertos hábitos regresa de repente a ellos, es una alerta. Cuando el comportamiento cambia sin explicación, cuando aparecen miedos nuevos o regresiones inesperadas, hay que mirar más allá. No es solo un problema de disciplina. Puede ser la señal de que algo grave está ocurriendo. Y si no se escucha a tiempo, el silencio se convierte en el cómplice más peligroso. Si este mensaje te parece importante, dale like
comenta tu opinión y suscríbete al canal. A los 11 años, la niña comenzó a experimentar cambios en su cuerpo. Su primer periodo llegó sin que nadie le explicara qué significaba. Confundida, buscó respuestas en su abuela, y fue entonces cuando su hermana mayor, ya de 15 años, le habló con claridad. Le explicó lo que era el desarrollo, lo que implicaba la menstruación, le habló de sexo y le advirtió que tuviera cuidado con los hombres. En ese instante, la niña comprendió que lo que su abuelo hacía no era normal, que no era un juego ni una costumbre, sino algo profundamente incorrecto. Y la verdad se hizo evidente. Con miedo, buscó apoyo. Primero le confió a su hermana lo que ocurría. Esta le sugirió que se lo contara a su madre, pero el temor era demasiado grande. El abuelo le había repetido tantas veces que si hablaba, su madre la golpearía con más fuerza. Por eso, el miedo la paralizaba. Cuando finalmente la verdad salió a la luz, la reacción de su madre fue devastadora. En lugar de protegerla, la acusó de mentirosa y de haber seducido al abuelo. La golpeó con furia, la insultó y se negó a creer en su palabra. El dolor más grande no fue solo el abuso, fue el rechazo de quien debía cuidarla. Porque cuando un niño se atreve a hablar, lo mínimo que espera es ser escuchado. Y cuando no lo es, el silencio se convierte en una condena aún más cruel. La revelación no trajo protección, sino más dolor. La madre, cegada por la rabia y la incredulidad, descargó una paliza brutal sobre su hija de 11 años. No fueron simples golpes, fueron horas de violencia, insultos y desprecio. La niña quedó marcada no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Después de golpearla hasta el cansancio, la madre tomó una decisión cruel. La expulsó de la casa. Con apenas 11 años, pasó 3 noches en la calle. Con frío, hambre y miedo. Nadie la buscó, nadie la protegió. Fue entonces cuando una iglesia la encontró y le dio refugio. Allí, por primera vez, tuvo un espacio seguro, lejos de los golpes y del abuelo. Ese lugar se convirtió en el inicio de una nueva etapa, un respiro en medio de tanto dolor. Hoy esa niña tiene 35 años. Es profesional, ha reconstruido su vida y con valentía comparte su historia. No lo hace para revivir el dolor, sino para abrir los ojos de quienes aún creen que el peligro siempre viene de afuera. El mito de que el agresor es un desconocido debe terminar. Muchas veces es alguien cercano, alguien en quien confiamos, alguien que aparenta ser inofensivo. Por eso, madres y padres, es vital escuchar a los niños, creer en ellos, observar sus cambios de conducta. Una regresión, un miedo nuevo, un silencio prolongado. Pueden ser señales de que algo grave está ocurriendo. Esta historia nos recuerda que el silencio puede ser el cómplice más peligroso. Romperlo es la única manera de proteger, de salvar, de dar esperanza, porque ningún niño debería vivir un infierno en silencio. Escucha, cree, protege, y si este mensaje te tocó, comparte este video para que más personas despierten. Tu atención puede salvar una vida.